Y las que tienen más importancia a nivel genético son las mutaciones germinales. Porque si se nos mutan, por ejemplo, los espermatozoides o los óvulos, pues esto se va a expresar en el ciclo. Entonces, ¿qué importancia tienen las mutaciones? Si no hubiera mutaciones, no podríamos diferenciarnos entre nosotros. ¿Okay? Hay cambios. Generalmente en materia genética que no se expresa, hay cambios y eso nos permite identificar individuos. Y también, pues, ha habido cambios de material genético en la evolución, como las iguanas de las Galápagos que ya les contaba. Más o menos ocurre un cambio cada 500 pares de bases, o sea, las mutaciones no son raras, sí ocurren. Lo que casi siempre pasa es que si caen en el DNA importante, tenemos mecanismos de reparación. Cuando no hay mecanismos de reparación, hay algunas enfermedades, puede haber cáncer, y hay muchas películas de eso, que los niños de la luz y no sé qué. Hay una enfermedad que se llama Geroderma pigmentosum. Me acuerdo mucho del Centro Médico Nacional, el doctor Velázquez era dermatólogo y yo era residente de genética, entonces siempre nos llamaba cuando tenía casos interesantes. Una vez nos dijo, miren, este muchachito, sáquenlo aquí, ahí en el Centro Médico hay unos espacios en medio de los edificios donde entra luz, quítenle sus guantes tantito, traía guantes, era un niño como de 5 años, y me dicen lo que pasa y se los voy a poner después de 20 segundos. Entonces así lo sacamos, se quitó el guante, le dio un poquito de sol y se le empezó a poner muy roja la mano con tanto que le dio el sol. Y venía todo cubierto, venía todo lleno de protector solar y traía su gorro y aparte tenía muchas lesiones en cara. Y entonces ya cuando se fue nos dijo, este niño tiene geroderma, se fueron el paciente y sus papás, tiene geroderma pigmentosum y lamentablemente tiene carcinoma vasocelular y este niño no va a vivir mucho. Y no tenemos pruebas, en aquel tiempo no había pruebas para ver qué era lo que ocurría, pero en los libros estaba bien descrito. Tienen mutación en un proceso de reparación. El Geroderma pigmentosum, por ejemplo, tienen daño en una helicasa. La helicasa sirve para abrir el DNA, quitar lo que está mal, los dímeros de timina, y reparar. Entonces hay muchas mutaciones que nos causan Geroderma pigmentosum, ese fenotipo. Que son enfermedades crueles, el síndrome de Cockayne, la tricotiodistrofia, son enfermedades en las que no se puede corregir el DNA, la ataxia telangiectasia. Entonces, todos debemos dar gracias a que tenemos bien nuestros sistemas de reparación. Por eso no tenemos cáncer de ese tipo, mueren a edades muy tempranas a los niños. Entonces, hay mutaciones, pero también hay mecanismos de reparación. Y dice ahí, mutaciones con efectos positivos son las que nos dan la ventaja en el ambiente. No sé si ustedes ya oyeron hablar que hay personas que tienen una protección contra el paludismo por ciertas mutaciones. ¿Okay? Entonces, hay mutaciones que nos protegen y otras que no lo hacen. Los efectos negativos, pues es lo que vamos a ver en el curso. Después de que ya empezamos a ver casos clínicos, vamos a ver síndrome de Down, que no es una mutación es un cambio, un pedacito, lo hace. En el síndrome de Down hay todo un cromosoma de más. Imagínense, si cada cromosoma tiene un chorro de genes, tiene dosis génica extras, material genético de más, es lo que nos causa conflicto, ¿no? Entonces ahí viene la clasificación. Ya dijimos que de acuerdo a su efecto puede haber positivas, negativas o neutras que caen en un intrón y nos van y nos vienen. Estas pueden ser puntuales, no tiene caso que se aprendan esto. Puntuales es cuando se cambia una adenina por una guanina, ¿okay? En un sitio específico, un nucleótido. Y hay otras más graves que se llaman fuera de fase. ¿Por qué son más graves? Porque corren todo el marco de lectura de una proteína. Ejemplo, tienen por ahí un marcador. Los marcadores sí. Entonces, si tenemos una secuencia, pongan ustedes de 10 aminoácidos, donde vienen, si nos va a dar 10 aminoácidos, ¿cuántas bases hay? Gracias, para codificar esos 10. Gracias. 10 aminoácidos. Cada aminoácido es codificada por ¿cuántas bases? 3. Okay, entonces A, U, G sería el primer aminoácido. Vamos a poner después A, G, C, etcétera, ¿no? Entonces esta, por ejemplo, nos va a dar 3 aminoácidos. 1, 2 y 3. Y vamos a suponer que de repente hay una mutación en la cual hay una inserción. Se mete aquí una A. Vamos a ponerla en rojito. Esa es una mutación fuera de fase o que corre el marco de lectura. ¿Por qué? Porque a partir de esta inserción se mete una base ahí. Bueno, no, aquí
pusimos no va a cambiar nada, vamos a poner una G. A partir de esta inserción, este es el normal, pero este es el siguiente triplete. Y después este es el siguiente triplete. Es decir, se hace un desgarriate, ¿ya vieron? Es una mutación fuera de fase. Si se meten dos bases, va a ser el mismo desgarriate. Pero si se meten, por ejemplo, tres, por ejemplo, U aquí, no se va a correr el marco. Lo que va a existir es una aminoácido más. Una pregunta. Bueno, en el ejemplo que nos está poniendo, si en teoría hay 6 pares de bases, no sería, bueno, 3 codones, no serían nada más 2 aminoácidos y un codón de inicio. El codón de inicio también da un aminoácido. Sí, siempre es metionina. Sí. Entonces son 3. El que no da es el de terminación, ¿no? Si por ejemplo fuera una proteína que no hay tan chiquitas, aquí le pondríamos a Universidad Autónoma de Guadalajara, y sí no nos va a dar un aminoácido. Esa es la señal de que ahí muere, ¿no? Meterme la proteína. Entonces la metionina sí se cuenta, ¿no? La metionina se cuenta como un aminoácido. Gracias. Yo les ponía un ejercicio donde hacíamos, a ver si no da tiempo a hacerlo. Ya está medio tonto. Es que ya en estos días evoluciona mucho la educación, pero yo les doy una hojita donde viene un pedazo del gen de la distrofia muscular de Duchenne. ¿De dónde saco esa secuencia? ¿Cómo se saca? ¿De dónde lo obtengo? ¿De internet? ¿Está en internet? Entonces ustedes ponen, díganle a la IA, es facilísimo, qué barbaridad. Díganle a IA, dame un pedazo de la secuencia del gen de la distrofia muscular de Duchenne y te lo da. Entonces yo les doy una hojita donde estaban un chorro de letritas y ven que la primera es auge. Y bueno, entonces había muchas. Y a cada uno le partía una hojita y a cada quien le tocaba hacer un pedazo de 10 aminoácidos. Entonces, desde hacer el ADN, hacer la transcripción, y después ustedes veían los aminoácidos, yo les traía una cajita ahí con cuentitas de Fantasía Miguel, y entonces con una liguita hacían los 10 aminoácidos, y luego los pegábamos, luego se caían todos los aminoácidos, nos estábamos toda la clase. Pero al final de cuentas teníamos una hilerota así de Fantasía Miguel, de que todos lo habíamos unido. Aquí en el grupo saldría grandísima. Me han tocado grupos de 8 alumnos, no es muy fácil. Entonces ya que está toda extendida, se pliega, todo ese collar se pliega. No sé cómo se pliegue, porque por ejemplo se hace puentes disulfuro, etcétera, pero era un pedazo de la proteína de Duchenne. Y la importancia de esto es que esos niños que tienen una mutación en ese gen se mueren muy feo, son niños que tienen distrofia, es decir, nacen bien, pero ya cuando empiezan a subir las escaleras, los músculos no les dan. Después quedan postrados en la silla de ruedas y a los 18 años mueren generalmente por neumonía, o no se les mueve el diafragma. Es una enfermedad muy cruel la distrofia muscular de Duchenne. ¿Por qué? Por una mutación que generalmente es una lesión, les falta un pedazote. Entonces nosotros hacemos este ejercicio con la única finalidad de que ustedes vean cómo se codifican, pero ya lo saben, ¿no? Pero sí, el codón de terminación no se cuenta. Ahora ese gen de distrofia muscular de Duchenne lo que agarramos es un pedacito, porque es enorme, es uno de los genes más grandes. Bueno, ¿vamos bien? Sale. Entonces, esas son las mutaciones. Y vean que las mutaciones por corrimiento de marco de lectura causan un desastre, una proteína completamente diferente, ¿no? Ahora, hay enfermedades que son causadas por una mutación puntual, por cambio de una base nada más. Por ejemplo, la condroplasia. La condroplasia es una talla baja desproporcionada, los enanitos. Les cambió una sola base en el gen, en su cromosoma 4, P16.3. En el codón 308 les cabe una base, y esa base hace que la proteína no capte bien el factor de crecimiento. Y ya se quedan chaparritos, ¿no? Les decimos talla baja proporcionada, pero es por un cambio de una base nitrogenada, ¿no? Y hay otras que son ocasionadas por todo un cromosoma de más o de menos, el Turner, el Down, etc. Entonces depende de dónde caiga. Es como estaba viendo, me pusieron a ver, ¿cómo se llama esta serie de medicina? Que no es la que tiene muchos capítulos. Doctor House. De Pitt. Sí, no fue de Pitt, ¿dónde? Ya no sé, tanta cosa que veo. No, hay alguien, no, es una serie de ficción donde a una chica se cae y le atraviesa una varilla en el cerebro y está hablando, etc. Y está regalado. No, creo que era una extraterrestre. ¿Dónde está? Está en Apple TV. Bueno, el chiste es que
dicen, ay, qué jalado, pero sí pasa, de repente me llegan personas con un machete aquí en el cráneo y llegan hablando. Entonces depende de dónde toque el trancazo, ¿no? Hay a veces que Rosa, tal vez voy a contar otra anécdota, había en el hospital de Joco, cuando yo estaba rotando, el papá del director de aquel entonces se quiso suicidar y se le movió la pistola. Y entonces se llevó un pedacito de cráneo y un pedacito chiquitito del frontal, una mordida chiquita, estaba acabado, estaba en coma y falleció. Y cuando ven apenas le había rozado un poquito, ¿no? Y hay otros que llegan con la varilla. Entonces igual aquí, depende de dónde caiga la mutación, depende de qué cromosoma sea. Ok, entonces eso es mutación. Sí. Bueno, es más como curiosidad. Por ejemplo, la gente que puede estirarse la piel y que... ¿La qué, perdón? La gente que puede estirarse la piel o que tiene como mutaciones en colágeno y todo eso, o sea, ¿qué es lo que sucede ahí? También es como una mutación. Son mutaciones en cómo se tejen las fibras de colágeno. Etelers danlos, el cutis laxa. El doctor McCusick fue un doctor ilustre que en el hospital John Hopkins empezó a hacer la base más grande de enfermedades genéticas. Después les voy a enseñar cómo acceder a ella, se llama OMI. Y él tiene un libro de puras enfermedades de la colágena. Está así el libro, yo lo tengo ahí, solo cuido mucho mis libros. Pero ustedes me lo empiezan a ojear, ahí viene el Marfan, vienen todos los que tú platicas, los que se les tira la piel. Y resulta que son mutaciones específicas en la colágena. Las fibras de colágena tienen genes que dictan la arquitectura. Entonces, si amuelan esos genes, no se entreteje bien y les hace más laxa la piel. Es bien interesante, es una correlación genética fenotípica. Y ya están establecidas. En mis tiempos no sabíamos mucho de genes, se fueron describiendo los genes y las mutaciones. Pero sí, por eso es. Y hay muchas enfermedades de la colágena. Se llama colagenopatía, ese es el libro. Ok. El polimorfismo, ¿qué es? Pues es un cambio, ya sea en el DNA o también en la bioquímica nuestra o también en, no sé, en alguna estructura que aparece por lo menos en 1% de la población, o sea, 1% o más. Y les decía, todos somos diferentes, pero amigos de verdad, como los mopeds. Todos tenemos aquí, bueno, todos, muchos tenemos el pico de viuda, que les he dicho, la oreja despegada, o algunos tenemos un poco más de laxitud. A nivel del DNA, los polimorfismos son cambios del DNA que no nos producen enfermedad, sino una variación. Y esta variación a veces nada más se pone manifiesta bajo ciertas circunstancias. Aquí yo también podría hacer otro ejercicio, pero no son éticos, me regañan sus papás y el departamento de enseñanza. Podría traer una caja de Red Bull. Y entonces les diría, pasaría yo, todos toman Red Bull. Y entonces dejaríamos pasar más o menos una hora y unos estaríamos tranquilos, pero otros andarían como ardilla y yo no nada más eso, otros andarían así. Alce la mano, ¿quién andaría así? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué los demás no? Obviamente tiene que ver esto de la exposición. ¿Quién se puede tomar? Yo a veces me tomo un Red Bull en la noche y no me pasa nada. ¿No? ¿A quién le pasa eso? Que aguanta Red Bulls. Y hay otros que sí los ponen muy activos. El Red Bull hay que saber cuándo tomar. A mi hija, por ejemplo, tiene 15 años. No está bien que tomes eso. Y se aferra. Bueno, lo tomas antes de las 4 de la tarde. Si lo vas a tomar para estudiar o así. Pero nosotros llegábamos a estudiar incluso con Ritalin, eso no se debe hacer. En los exámenes de medicina general de aquellos tiempos, cada uno le robaba la receta a su papá y traía Ritalin y todo su Ritalin, y no estudiábamos bien padre, pero el otro día todos saliendo. Entonces, pero vean, ¿por qué no a todos nos hace efecto? O bueno, vamos a cambiar el Red Bull por un caballito de tequila. Entonces pasamos a otro caballito de tequila, va a haber quien con el caballito ya se puso hasta el gorro y quien no le hace nada, quien aguanta 10 caballitos. No tanto así. Ahora vamos a pasarlo a paracetamol, que todos tuvieran el mismo dolor de forma obviamente utópica, y les damos la misma cantidad de paracetamol. No a todos les quitaría el dolor, hay quien necesita más paracetamol, menos, hay quien le hace efecto de paracetamol, ¿no? ¿Por qué es eso? Por los polimorfismos. Es decir, tenemos diferentes mecanismos para procesar los medicamentos. Por eso no debería, en teoría, dársele el mismo medicamento a las personas. Yo creo que ustedes ya están cerca de tener su consultorio
y de tener a la mano un kit donde con una gotita de sangre les digan, a este cuate hay que darle 800 miligramos de paracetamol, no hay que darle los 500, o hay que darle menos. ¿No? Esa medicina personalizada está cerca de llegar. Nosotros lo hacíamos en el Hospital Español hace poco, pero mandábamos la muestra y nos llegaba ahí por computadora para medicamentos psiquiátricos que son importantes, ¿no? Había quien estaba menos y más. Hay muchos paneles ya de todo eso. Entonces esa es la medicina que les espera a ustedes. Y, por ejemplo, por dimorfismo genético no está muy claro, pero los grupos sanguíneos son polimorfismos, ¿no? No por tener el B positivo vamos a tener una enfermedad, o ser raros, ¿no? Son variaciones. Vean aquí los cromosomas. Estos cromosomas, estas partes azulitas, pueden variar mucho. Hay cromosomas, por ejemplo, este es el Y. Sí, bueno, llegué a, no me acuerdo si escucharon, no recuerdo de dónde salió, pero habían escuchado que el grupo sanguíneo A positivo era más probable de fallecer antes que los demás. Que los demás grupos. O sea, a lo mejor, fíjense qué hermosa es la medicina. Para hacer ese estudio que tú describes, necesitarías hacer un análisis de muchísimas personas, ¿no? Donde compararas todos los A positivos de qué edad murieron, pero una corte, yo creo, de 20,000, 30,000, 100,000 personas, y comparar con otro grupo sanguíneo. No lo sé. Eso tendría que ver Con los polimorfismos. A lo mejor ese grupo sanguíneo nos predispone a ciertas enfermedades. Eso sería lo que faltaría. ¿Sí? También había escuchado que los mosquitos tienen más afinidad, ¿no? De picar a ese tipo de grupos. A algunas personas. No tiene que ver con los grupos sanguíneos. Hay muchos estudios. Las pulgas, sí, pues ustedes no han hecho el servicio social lo que les espera. No eso tiene que ver con polimorfismo, pero me acordé. En el pueblo donde hice mi servicio social, Santiago Texcalcino, en la sierra de Oaxaca, la gente llegaba y tenía pulgas. Pero a ellos no les picaban, bueno, a mí sí les picaban, pero ya no les pasa nada, hacen una simbiosis, ¿no? Y entonces yo de repente me daba cuenta como que había puntitos negros de mí. Y la primera noche que dormí, amanecí, pero todo picoteado, porque las pulgas pican así. Y entonces me decía el enfermero, ay doctor, se me olvidó decirle insecticida, porque aquí la gente tiene pulgas. No se preocupe, doña Patrocinio, se llama mi enfermera, ¿no? Epifania Patrocinio. No se preocupe. Ya después de un rato, pues sí, me quitaba las pulgas, no, ya, pero de todos modos a veces me saltaban, ya no me hacían tan fuerte, es decir, el cuerpo también se adapta, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, la enfermedad de Lyme, o sea, porque, bueno, acaba de pasar un caso, ¿no? De una persona que fue a reino animal, le picó una pulga y ya tiene, bueno, no les pasa. Son garrapatas, ¿no? Son, sí, esa también la cuando uno sabe medicina se espanta de muchas cosas. A veces es preferible no saber. Un día mi hija en Oaxaca tenía una pata que se metía al ver y ya después le mandé a hacer análisis, etc. No le pasó nada. Y después anduvo en las montañas rocallosas en Estados Unidos, una región bien bonita de Estados Unidos, y nos quedamos ahí a dormir también. Y yo voy a ver aquí la enfermedad de las montañas rocallosas, que es causada por garrapatas de ahí, que da una fiebre, etc. Entonces uno anda pensando, sí hay enfermedades así, que tienen virus o parásitos, los animalitos, ¿no? Y también hay cierta susceptibilidad de las personas a enfermarse, otros las repelemos. ¿Cuántas veces no nos enfermamos o de un catarro leve y de repente ya no tenemos nada? Ya nuestro compañero, nuestro hermano ahí en la casa le dio COVID. Nosotros repelimos el COVID. ¿Por qué? Pues por alguna situación de nuestro sistema inmunológico, al otro se le dio. Es decir, a pesar de que esto ya ahorita, cuando fue la epidemia sí nos daba a todos, ¿no? No teníamos ninguna inmunidad. Eso era bien bonito ver cómo trabaja la biología. Bueno, bonito desde el punto de vista biológico. Pero ahorita ya todos respondemos diferente al COVID. No puede haber quien haga una repulsión completa del virus y a quien sí le dé muchos síntomas, ¿no? Afortunadamente ya no morimos. Pero todo tiene que ver con esto, con polimorfismos, diferentes formas de reaccionar. Miren, el cromosoma Y es esta parte azul es puro DNA intrónico, el DNA que no se va a transcribir. Podemos ver cromosomas Y a veces muy largos, con el brazo largo muy largo.
Y entonces, no, por eso es más hombre la persona, ¿no? Es DNA chatarra, no sirve para nada. Todas las regiones que están en azul son regiones que son polimórficas, pueden ser más chiquitas o más grandes y no pasa nada. Malo que haya una mutación aquí en las bandas claras. Eso sí, codifica para genes. Ya vamos a ver los cromosomas. Las banditas claras casi siempre son DNA transcripcionalmente activo. Las oscuras, DNA chatarra. Y esos sitios DNA chatarra, pero polimórficos, pueden ser grandes o chicos. Los satélites, pues puede haber cromosomas con satélites, sin satélites, no pasa nada. Son polimórficos, ¿ok? Doctor, Sí. perdón, entonces justo de los grupos sanguíneos, ahí como viene, el AB entonces entraría en un polimorfismo. Son polimorfismos, el AB y el O. Sí, son variantes nosotros, porque no hay nadie en la población, por lo menos el 1% tiene el más raro. Creo que el más raro es el B positivo, no me acuerdo. Pero si ustedes buscan aquí, pues yo creo que por lo menos hay alguno. Pero ¿alguien tiene el B positivo que sepa? Porque yo tengo uno medio raro. Yo soy AB. Son polimorfismos, no son enfermedades. Cuando ya es más rara la mutación y nos produce un fenotipo específico, pues ya estamos hablando de una cosa diferente, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Los grupos sanguíneos son polimorfismos. La forma en la que nosotros degradamos los medicamentos, el Red Bull y la cafeína y todo eso, con una coca, hay quien se toma una coca y empieza a temblar, ¿no? ¿No han visto a alguien así? Con una Coca-Cola, ¿qué pasa? ¿Los polimorfismos genéticos son los mismos que los proteicos? Son diferentes, pero la definición es la misma. Son cambios que ocurren en más del 1% de la población y se consideran normales. ¿Okay? Se consideran normales. Como los fenotípicos, los genéticos. ¿Entre qué y qué dijiste? Proteicos y genéticos. A ver. Me voy a cambiar de presentación a esta porque vamos a hablar ahora de las enzimas de restricción. Bueno, ¿qué son las enzimas de restricción? Son importantes, sí son importantes. Son tijeras. Son proteínas que cortan el ADN. Vean, ahí el tamaño está desproporcionado, el DNA, ahí la enzima, ese masacote, generalmente la enzima es mucho más grande que el ADN, pero está cortando. Y lo más chistoso es que estas enzimas de restricción que se descubrieron allá por los 60s, cortan en regiones palindrómicas del ADN. Es decir, hay sitios, ya saben que es un palíndromo, ¿no? Que se lee Anita igual. la latina que se lee igual para adelante para atrás. Vean aquí esta. G-A-A-T-T-G, G-A-A-T-T-G, sopas cortan, ¿no? Les gusta, se adaptan a los sitios palindrómicos y cortan. Entonces cortan y separan el ADN, ¿no? Si no tenían para qué cortar, pues llega una ligasa y corrige. Pero a lo mejor, ¿para qué cortan? Es decir, ¿por qué sufren estas enzimas de restricción? Porque son las que digieren pedazos de RNA, por ejemplo, de DNA extraño que no queremos en el cuerpo. Y entonces, ya que descubrieron, les empezaron a poner nombres. Ahí hay una clasificación, tampoco tienen que saber esa clasificación. Pero son muy importantes para la biología molecular. Miren, por ejemplo, EcoR1, esta que está acá, está. ECO porque viene de Escherichia coli, esa bacteria que utilizamos para todo. Reconoce estos sitios y ahí viene el resultado del corte. EcoR1 porque fue el primer sitio de restricción descubierto. Entonces, esa enzima es una proteína y en el laboratorio nos las dan en un tubito. Si queremos cortar DNA, nos mandan enzima de restricción, es un tubito con agua, no vemos nada. Y agarramos con la pipeta, lo ponemos en otro con DNA y lo tijeretea. ¿Y cómo puedo ver que lo tijereteo? Pues amplificándole, corriendo en un gel, como ahorita vamos a ver. ¿Qué importancia tuvieron estas enzimas? Pues muchísimas. Si nosotros podemos cortar DNA, también podemos pegarle cosas, ¿no? Está espeluznante, pero padre. Este cuate que todavía vive, bueno, no sé si todavía vive, vamos a ver rápido. Aún vive el doctor Bolívar Zapata. A ver, nos va a decir que luego se me mueren, no avisan nada. Si te refieres al doctor Francisco González Bolívar, es reconocido, nació el 7 de marzo del 48 y tiene 78 años. Sí, vive 78 años. Pues este cuate se fue a estudiar bien fresa al Caltech. Y muy bueno, muy brillante, se hizo un buen grupo de gringos. Y entonces ellos construyeron el primer vector de clonación de la historia, con los gringos, ¿no? Le dieron el premio Nobel al doctor Bolívar Zapata.
Después lo trajeron acá y fue el director de biotecnología de Cuernavaca. Y es un sitio que está, un cuate que está en el Colegio Nacional. Pero ¿qué fue lo que hizo? Hicieron esto, miren. Hicieron una molécula de DNA cerrada, como la de la mitocondria. Pero entonces lo hicieron a partir de DNA, de varios, como un monstruo Frankenstein, pero de DNA. Y entonces le pusieron a esta molécula, que esto es DNA, le pusieron un sitio donde podía cortar la enzima EcoR1, la enzima de restricción, otro donde podía cortar la enzima HINT2, todas estas son cortes de enzimas de restricción. ¿Qué otra cosa le pusieron? Le pusieron un pedazo de DNA donde empieza la replicación para que este DNA circular se pudiera hacer varias copias, ¿no? Y le pusieron genes de resistencia a antibiótico. Ahorita van a ver para qué. Ampicilina y tetracyclina. ¿Para qué hicieron ese pedazo los locos de ahí? Porque si le echan encima a cualquiera de estas enzimas de restricción lo abren y entonces, por otro lado, tienen el gen de la insulina humana. Lo meten, lo pegan y lo dejan a replicar en cajitas de Petri, porque esto se replica en E. coli. Y entonces empieza a hacer producción de la insulina humana. Y la purifican y tenemos insulina en humano. Que ahorita ya es muy común, ustedes usan insulina humana. Sí. Deben de ver el susto que me llevé yo cuando el Darío Fernández le puse insulina a un paciente y hizo una hemólisis terrible. Y yo me quería morir y dije, ¿qué hice? Me dijo el residente que era buena onda. No hay muchos residentes buena onda. Ese sí era buena onda. Me dijo, no te preocupes, esto pasa porque la insulina es bovina, ¿no? Entonces hay muchos de todos que les inyectamos, un 20% hace reacción. Además te lo hizo muy fuerte. No se va a morir, pero sí se va a poner mal. Era insulina de los páncreas de las vaquitas. Y ahora no se habían puesto a pensar de dónde sale la insulina humana. Se produce por biotecnología, engañando a la bacteria, le insertan ese plasmio a la bacteria y la bacteria empieza a hacer cosas. Así se hace el factor octavo de la coagulación y muchas enzimas y proteínas. El que están usando para adelgazar, huevo y todas esas cosas, es un muy vulgar, no, es muy bonito. Es un polipéptido intestinal que se produce chiquitito, poquitito. Entonces se producen unas botellotas y se lo inyecta a la gente. También es herido, pero ya voy. Se lo inyecta a la gente y entonces les quita el hambre y aumenta el metabolismo, y también para los diabéticos es muy bueno. Pero son cosas que se producían un poquito y que se producen ahora en buenas cantidades para lograr un efecto. Las mamás para la osteoporosis se inyectan enzima paratiroidea, producida por biotecnología, para que tengan mejor osificación. Entonces, este cuate, imagínense todo lo que aportó a la humanidad, ¿no? Los niños con hemofilia, yo todavía los veía llegar al niño al consultorio, la traía la mamá con un casco, rodilleras, y lo traía con mucho temor. ¿Por qué? Porque los comandantes que se haga así, a ver si no me recuerdo, un tragacito así puede causar una hemorragia cerebral, sangran mucho. Entonces se moría el niño. Se caía de rodillas y se le hacía una hematrosis terrible. Y entonces, gracias a esto, ya ellos inyectan su factor de coagulación y pueden llevar la vida más o menos, ¿no? Cirugías pueden tener. Entonces, vean qué bonito es que hayan hecho eso. ¿Y por qué tiene genes de resistencia a la ampicilina y tetracyclina? Porque a veces no es fácil meterlos a Escherichia coli, estas cosas redonditas. Entonces lo meten a un frasquito igual, no en el plásmido, y cuando lo siembran en la cajita de Petri, como ustedes lo hicieron en sus clases, hay colonias donde sí entra el plásmido y otras donde no. ¿Cómo sabemos en cuál sí entró? Pues nada más le ponemos tetracyclina, penicilina y se mueren todas las silvestres y quedan vivas esas. Tampoco no se rayaron con su idea. Bueno, pero eso fue allá, ya. ¿Qué año? Estamos hablando de 1977, imagínense. Entonces se ha perfeccionado mucho eso y esas cosas ya se hacen muy fácil. Entonces eso se llama plásmido, queridos amigos. Es un vector, sirve para meter genes, clonar genes. El condenado gel. El gel es una vulgar gelatina, como la que hacen las mamás. Pero ¿qué estamos aprovechando a nivel físico? Los poros. Tiene poritos microscópicos. Entonces, si nosotros ponemos una gelatina, obviamente sacamos nuestra agarosa o nuestra poliacrilamida para hacer geles y lo ponemos en un molde y hacemos un gel rectangular, es un gel rectangular, y lo metemos en una caja de acrílico. Tiene hoyitos, ahí ponemos el ADN amplificado
y aparte teñido para poderlo ver, no veríamos nada. Y entonces le ponemos carga negativa y positiva, lo sumergimos y nos vamos a comer una torta fuera del centro médico, que son muy buenas. Un día me agarré el doctor Kumate, ya no sabía dónde meterme yo. No conocía Kumate. No, era una institución en la facultad y en centro médico. Una vez nos dio una clase y era un hombre puro, yo soy fodonguísimo. Y nos decían, vean los zapatos al doctor Kumate, una perfección, ser humano, ¿no? Un gran investigador, pero bueno, un día me agarró comiendo tacos y el doctor Kumate. Entonces ustedes ponen ahí el DNA y empieza a correr. ¿Qué creen que corra más rápido? ¿El DNA largo o el DNA corto? El corto corre hasta acá, rapidísimo. El largo se va atorando porque es largo. Entonces, esos kits traen aquí un marcador de peso molecular donde nos dice, si ves una bandita a este nivel, el DNA mide 400 bases. Si lo ves por acá, mide 22. Y entonces vean cómo una gelatina nos ayuda a separar por tamaños el ADN. No tiene chiste, es pura física, ¿no? Cargas eléctricas y una gelatina para que pase ahí entre los poros. ¿Para qué queremos separar el DNA? Bueno, primero ya pues que no lo vemos, lo tenemos que teñir con una cosa que se llama bromuro de tirio, cancerígeno, ahorita hay otras cosas. Pues ahí está, vean cómo el más chiquito corre más y el grande se queda arriba. Y entonces tenemos esto. Vamos a suponer que yo paso a sus lugares con una jeringa, les tomo sangre, les voy a centrifugo igual, saco el ADN, rompemos y entonces le voy a poner una enzima de restricción. Vamos a poner que EQR1. Agito el tubito y entonces lo meto al gel y me va a dar un patrón de bandeo. ¿Van a ser iguales? No, van a ser diferentes porque tenemos DNA diferente. Eso me ayudaría a distinguirlos. Entonces, esta prueba nos ayuda a distinguir seres humanos. Polimorfismos son las variaciones que ya vimos, ¿no? Dice, existe un polimorfismo molecular cada más o menos 1000 bases, entonces es muy fácil para poder identificar personas. Y les llaman RFLPs, fragmentos de restricción de longitud variable. Nombres raros. Esto es un árbol genealógico que les voy a enseñar cómo se hace, ahora ya saben. Circulito es mujer, cuadrito es hombre. Esto es que tienen hijos, o que se casan, o que se quieren, o que ya. Compadre. Este tuvo una hija y estos tuvieron un hijo. Estos dos se casaron y tuvieron un titipochal de chavito, ¿no? Niño, niña, niña, niño, niño, niña. Hoy ya no se ve eso. Nada más locos como yo tenemos 3 hijos. Tengo 3 hijos, muchísimo. ¿Alguien tiene más de 3 hermanos aquí? ¿Sí? Uy, ese es mi padre de las navidades, ¿no? Yo también, somos 3. Pero a ver, ¿quiénes son hijos únicos? Y los consentidos. Casi siempre los niños son los que dan toda la atención. Pero sí, ya nadie tiene más. Antes se acostumbraba así, tengo 12 hermanos. Bueno, esta familia es una familia grande. Queremos ver si estos son hijos de esta pareja, de estos dos. Entonces, este papá tiene el polimorfismo 1 y 5, ¿no? Así le llaman al polimorfismo. Y esta mamá tiene el polimorfismo 2 y el 7. Nuestra herencia viene en pares. Estos deben tener un polimorfismo de cada papá necesariamente. Vamos a ver a este. ¿Este tiene algún polimorfismo de acá? Sí. ¿Y este tiene algún polimorfismo de acá? 2. Y aquí están las marcas, ¿no? El 2 y el 5. ¿Este también será hijo? Sí. Vean si hay algún sorullo. No. Bueno, más son Son hijos. Entonces, si estos tenían duda, o bueno, el papá, porque la mamá casi siempre sabe quién es. Casi siempre. Pero los papás son los que siempre meten eso por presión alimenticia y cosas, ya sean conceptos, pero ahí sale. Y ahí no estamos usando 2 polimorfismos. Generalmente meten, por ahí tengo algunos, muestro 20 más o menos diferentes. Y entonces eso nos dan pruebas con 99.9% de efectividad. ¿Okay? Para eso sirven las condenadas enzimas de restricción y los geles. No es nada del otro mundo. Hay otros más sofisticados. Ve regiones del DNA muy repetidas. Por eso le llaman
repetidos en tándem de número variable. Es lo mismo, pero se va sobre sitios más específicos del genoma para hacer todavía más fidedigno. Ningún juez les mete argumento en contra de esto, ¿no? Y ustedes van a dedicar a la genética, pues ahí viene la lana, porque si hacen muchas pruebas de esto, se cobran. Los abogados son muy careros y los genetistas ya también. Ay, sí, este cuate lo hicieron muy famoso en el COVID, Karen Mullis. Este cuate fue el que inventó el PCR. ¿Qué demonios es el PCR? Es la replicación in vitro, controlada por nosotros. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos poner en el DNA la helicasa, la polimerasa, pedacitos de nucleótidos para hacer de una molécula 2, es una replicación in vitro. Topoisomerasas, etc. Pero este cuate se dio cuenta que no era necesario tanto, entonces nos dijo, bueno, la receta es esta. Vamos a poner DNTPs, son los nucleótidos libres, la adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Vamos a poner primers, ¿se acuerdan que dijimos primers? Son fragmentitos de RNA, ahí se meten las enzimas y empieza la replicación. Si ustedes no ponen un primer, que se pegue en un pedazo de DNA y ahí empiece la molécula, la replicación, no va a empezar. Magnesio, potasio, muy importante, la polimerasa, que es la que pone las bases. Y entonces, no tenemos que usar helicasa. Si ustedes calientan el ADN, se abre. Si lo calientan a 40 grados, se abre mucho, ya les decía. 42 grados se empieza a desnaturalizar, pero en el laboratorio aguanta a veces hasta 50 grados, se abre todo el ADN. Y entonces en esta cosa se hicieron estos aparatos que son unos calentadores y enfriadores rápidos. ¿Okay? Cuando calienta, se abre la molécula. Ponen los primers, todos en un tubito, ponen los primers, empieza a correr rum, y en un ratito ya tienen, cuando ya corrieron todos, enfrían y se vuelven a juntar los dos hebras. Entonces ya tienen de una, surgieron 2 ADNs. Le dan otro ciclo, ¿y cuántos tendrán? 4. Otro ciclo tendrán 8, llevamos 3 ciclos. Otro, 16. Otro. En el DN28 llegan a los millones, ¿no? Entonces esa cosa le pueden dar 28, 32 ciclos también trabajando. ¿Qué hacen? De un pedacito de ADN van a sacar mucho. Por eso yo no necesito más que pasar y echarles el diurex así, o jalarles un cabellito, o si ustedes quieren ir a la casa de la novia, el novio, a ver quién anduvo por ahí, agarren su cepillo, saquen un pelito que tengo en bulbo y con ese pueden hacerlo. Tendría que tener un termosificador. ¿Quién anduvo ahí? ¿De quiénes son este DNA que dejaste en tu cepillo? Se lo prestó a mi mamá. Entonces, había un problema con Karen Mullis. Tenía que estar calentando y enfriando. Y lo que le pasaba es que la polimerasa que metía se moría, no dejaba que se calentara y se enfriaba. Y entonces tuvo que buscar un organismo que aguantara que lo enfriaran y lo calentaran y lo enfriaran. Y por eso les voy a mostrar mi colección de geysers. ¿De dónde creo que lo obtuvo? Yellowstone. ¿Por qué? Déjenme ver si esta tiene animación. Me encantan los geysers. Estos son de Yellowstone y es muy bonito ahí como se pinta de colores porque hay muchas bacterias. Se llaman termófilos acuáticos. Son bacterias que viven ahí y entonces de repente sale el geyser hirviendo. Ustedes meten la mano, se las pelas, ¿no? Agua hirviendo. Y después que cae, pues se enfría. Y entonces hay bacterias que se acostumbran a vivir ahí, calientes y vive. Entonces ahí tomó la polimerasa de esos bichos. Este es el Old Faithful, que le dicen el viejo confiable, que porque siempre sale a la misma hora, y no es cierto, se tarda mucho. Los gringos son muy exagerados. Ese es de Yellowstone. Miren qué hermoso, cómo sale el agua. Aquí los intubamos, ¿ya han ido a los de Hidalgo? Salen de un tubo. Está feo. Todos son naturales. Y son balnearios, todos se meten ahí. Imagínense si no hay termófilos acuáticos ahí. Escherichia coli. No, pero esos me chocan bonitos todavía. Y después de me fui a Islandia buscando más. Bueno, este es de Yellowstone. Pero fíjense, Yellowstone es tan increíble, es un sitio donde los gringos que son expertos en protección civil simplemente no pueden poner avisos de no se acerca el geyser. Va uno caminando en el carro y ahí sale vapor por todos lados. Y eso es padre porque se pueden acercar. Entonces me bajé, ahí ya no tiene sonido. A ver,
Ese es por acá. Vean, uno se mete al mar, es peligroso, pero hay por todos lados. Yellowstone es una caldera hirviendo. De hecho, hay reportajes que dicen que es un volcán muy grande y que nos va a causar una catástrofe algún día. Es un sitio muy grande. Bueno, ellos. Pero a lo mejor nos llegan a No, nosotros. sí. Es grandísimo, Sí. grandísimo. Y este se llama Strokkur en Islandia. Islandia es el país más hermoso que he visto. Deben ir a Islandia. No se mueran sin ir a Islandia. Sí, Ahí están mis hijas todavía chiquitas. A ver cómo dice ahí. ¡Huele a huevo! ¡Huele a huevo! La UNED. Obviamente si nos pueden ver que está cercado, ¿no? Y ese vapor huele a huevo, son finalmente aguas de mar, ¿no? Y ahí están mis hijas y mi ex esposa, ya no puedo por esa misma grosera conmigo. Ah, nos llevamos bien, pero ya no. Pero vean, una segunda emanación, el Strokkur. Ahí en ese parque hay como 4 geysers. Esas dos niñas que están abajo chiquitas, esa que está ahí chiquita ahorita tiene 12 años y está en la colonia Roma esperando a que inauguren las cookies. ¿De dónde creen que vengo? A las 6 de la mañana, digamos, y ya había 130 personas. Que porque van a regalar a las primeras 50 la ladera. Y entonces ahí está el le tocó el número 132 y ahí las dejé ahorita ya encargadas. Esas ya está grabando. Otra cosa, ya no hay más geysers. Pero por eso me gustan los geysers. Obviamente ellos no me pelan, yo en el carro voy platicando. Fíjense que aquí salió la polimerasa de termófix acuáticos. Pero qué bonito es cuando lo conocemos. Gracias a esa maldita bacteria podemos hacer PCRs. Gracias a ellos encontramos rápido la secuencia del COVID y podemos hacer una prueba diagnóstica. Si no hubiera habido diagnóstico, esto hubiera sido un desastre, ¿no? Ahí está cómo se hace el PCR, se ponen los primers. Y ahora el primer específico, si ustedes lo que quieren amplificar nada más es el gen de la acondroplasia, tienen que buscar primers que se peguen en una secuencia del gen de acondroplasia, una secuencia como de 10 bases, porque si echan un primer nada más de adenina o guanina, se va a pegar en todos lados. Imaginen cuántas adeninas, guaninas juntas no tenemos. Pero si ustedes agarran la guanina, citosina, adenina, que es nada más ese gen, se va a pegar ahí, y a partir de ahí se va a amplificar el gen. Vamos a amplificar nada más genes o todo el DNA. Ya que empieza aquí la replicación, pues empiezan a ponerse las bases hidrogenadas, se enfría y se pone un nuevo primer y así se abren muchos ciclos. Entonces, ¿qué es el PCR? Es una replicación controlada para obtener mucho ADN y poderlo ver, ¿no? Ok, otras técnicas del pasado, estas ya casi no se usan, pero se basan en hibridación. Les dije, todo en genética es que la adenina se pega con guanina, pero la adenina con timina y guanina con citosina, ¿no? Entonces, aquí lo que hacen es que cortan el ADN en pedazos, todos esos son bandas de pedazos de ADN, y lo ponen en un papel de celulosa, y a ese papel de celulosa le ponen un pedacito de ADN, pero con radiación, para que brille. Y entonces, si se pega, ya que abrió el DNA, si se pega es que sí está el fragmento. Si no hibrida, quiere decir que hay una deleción. Entonces, la técnica se llama Southern Blot, sirve para detectar deleciones. ¿Cómo? Hibridando el DNA con pedazos de sondas ya marcadas. Si ustedes quieren diagnosticar Duchenne, que siempre casi es por deleciones, le ponen una sonda y ven si está en la deleción o no. Entonces es para DNA y sirve para ver deleciones. Se va a hacer lo mismo, hibridación. Para poder hacer esa técnica, en los 90 teníamos que tomar un curso larguísimo de radiación y entrar con protección y todo eso, ¿no? Ahorita ya se usan otras técnicas. Cuando se usa en el RNA, se les llama Northern Blot. El primero fue Southern porque el que lo explicó se apellidaba Southern. Y ya de payasos dijeron, en RNA, pues vamos a ponerle Northern, norteño, ¿no? Y después salió de las proteínas. ¿Cómo se llaman de las proteínas? Ese es bien útil. Si ustedes piensan que ya les dio VIH, eso va a ser un Western Blot. Y este estudio lo traje aquí. Este es de proteínas, también hibridación de proteínas, pero son anticuerpos. Y está bien bonito porque este es para VIH. Nos marca cómo una persona se infectó y se fue convirtiendo poco a poco. Bueno, no convirtiendo, se fue infectando.
Me gustan a mí mucho las películas de zombies. Y yo de Walking Dead. The Walking Dead. Entonces, vean, la primera columna es un control negativo, negative control, no tiene VIH. El segundo es cómo estaría una persona que tiene VIH ya bien establecido. Y entonces el tipo le tomaron muestra el día 0 que tuvo la relación sexual sospechosa. Entonces, yo creo que se espantó ese mismo día y fue a tomarse la prueba y salió así. Pero llegó al día 2 y dijo, no tendré. Y vean lo que le empezó a pasar día 3, día 5, día 30. Al día 30 ya es francamente positivo el vuestro. Por eso les dicen, si ustedes tienen sospecha de que tienen VIH, no vayan al segundo día, vayan al día 30 y ya lo saben. O al 25, ¿no? Entonces, por eso es bonito el estudio, porque pues cómo es que fue luego. A ver si ve cómo se va a hacer convirtiendo. Y todas esas son proteínas de la cápside del virus. Bueno, ya vamos a acabar. ¿Qué es la secuenciación? Pues saber cuál es la posición de nuestras letritas, ¿no? Adenina, guanina, citosina. Lo que hicieron, el ser humano se propuso en el 92, 94, elucidar todo nuestro genoma. Y entonces dijeron que lo acabamos para el 2010, fue cuando les platiqué que entró Craig Venter con su técnica, la acabó rapidísimo, nos la compartió, no pudo patentar los genes que descubría porque la humanidad no lo dejó, eso es patrimonio de la humanidad, pero consiste en marcar las bases nitrogenadas para ponerlas a celebridad, hacen un PCR, pero ponen de rojito la adenina, de verde la timina, y cada vez que se pegan, pues les da una señal. La computadora analiza y les va diciendo verde, rojo, 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 etc., ¿no? Esto es una secuenciación viejita. Vean, ahí están los colores. La computadora detecta los colores y nos dice cuáles son las letras. Ahí está abajo las secuencias. GGTC. En 1994 había 3 secuenciadores en México. Uno de ellos lo tenemos en Centro Médico Nacional, en especialidades. Y para utilizarlo teníamos que anotarnos una libreta y tenemos que esperar 2 meses. Y podíamos secuenciar pedazos de 6 de 60 bases. Era una locura, ¿no? Estaba muchísimo trabajo hacer una investigación con secuenciación. Pero estos aparatos se fueron haciendo más sofisticados. Al grado de que dijeron, mejor vamos a dividir el DNA en pedacitos y vamos a ponerle un marcaje a los lados que se pegue ahí. Acuérdense que esto es muy chiquito, pero se pega ahí y estas bases tienen una codificación que nos permite agrupar los pedazos. Es decir, este es del cromosoma 1, del cromosoma 2, y entonces los ponían en vidrio, se plegaban y hacían una secuenciación masiva en un ratito. Y la computadora nos daba ahorita en un instante todos esos colores. Entonces esa secuenciasación masiva a Sanger nos permite secuenciar todo un genoma ya en 2 horas. En el IMEGEN pueden secuenciar el genoma de un bicho o de un humano en 2 horas, o sea, todo el genoma, lo cual es una proeza, ¿no? Vean ahí en el 2001 lo que costaba secuenciar un genoma. Ahí dice 100 millones de dólares, ¿no? En 2015, que fue la única, bajó mucho, los precios son muy bajos para secuenciar. Entonces, si nosotros podemos secuenciar, cortar el ADN, etcétera, podemos hacer muchas técnicas. Tantas técnicas que muchas las tiene que prohibir la ética, porque sí se podrían hacer cosas muy extrañas, muy raras. Quien hace cosas raras se va al bote, ya ha habido varios casos, ¿no? Clonar, ¿qué pasó? La clonación. Clonar a un humano, nadie se ha atrevido porque se va a ir al bote. Si lo haces como por error, o sea, que No lo sea- puedes hacer. Tendrías que hacer muchos, 27 errores en la técnica, ¿no? Ya O sea, ven por error. hay quien en México se hace muy fácil, por ejemplo, la selección de embriones, nada más que no está permitido, pero lo hacen en las lomas, en el laboratorio de la reproducción. Es decir, hacen una fecundación in vitro, ¿no? Y tienen 8 embriones, y entonces le toman una celulita, hacen PCR para ver si tiene el gen que no quieren que esté, y agarran el embrión que está sano y ese es el que implantan, los demás los incineran. Éticamente incinerar embriones pues, es malo, ¿no? Depende de la percepción de la persona, ¿no? También, o sea, eso que dicen que, o sea, justo de las lomas y todo eso, que sacan a ver si el embrión o el bebé va a tener ojos de color o no, o algo así, o si no se puede. Como
A ese nivel no, fíjense, por ejemplo, el color de ojos es determinado como por 6, 8 genes, no es tan fácil determinarlo. Lo que sí hacen es los catálogos. Aquí ya me ver The Big Bang Theory, ¿verdad? La serie. Sí. Es buenísima. Completa. El primer capítulo de la serie de Big Bang Theory empieza cuando estos dos llegan, el Sheldon, que es un autista muy inteligente, y su amigo, que es un nerd, y llegan a donar esperma para sacar dinero para comprar cómics, no sé qué, ¿no? Y entonces dice, donación de esperma de genios. Pues ellos ya saben que son genios, entonces van a donar. Eso es lo que se hace. En Inglaterra, por ejemplo, hay personas que son atletas, que tienen un doctorado en no sé qué, y les aceptan su DNA en sus bancos. Porque cuando alguien quiere tener un hijo y no quiere tener una relación sexual, y está harta de los hombres, por ejemplo, o quiere que su hijo nazca con ojos azules, de 2 metros y que sea muy inteligente, pues va a estos bancos. Y entonces le dicen, les enseñan el catálogo, sí, no. Este cuate fue esto, no divulgan nombres, y jamás les van a decir dónde buscar a esa persona, pero les dicen las características. Y les dicen, de todos modos, aunque este sujeto tiene estas características, existe el riesgo de que no sea tal cual, porque puede volar o haber genes recesivos, ¿no? Obviamente se ve con así, pues sí, salen así, y te aseguran, tiene el 95% que nazca con ojos azules, ¿no? O con ojos verdes, o con ojos cafés. Hay quien busca también afroamericanos, es decir, es muy variado todo eso, pero son catálogos. Eso puede ser, pero es probabilidad. Todavía los estudios así genéticos muy fidedignos no hay. Pero la selección de embriones es una bronca grave éticamente, por eso no está permitida. No sé si ustedes, por ejemplo, son mórulas. Ajá, llegaron a hacer investigaciones en donde incluso en la clonación de seres humanos como que empezaron con una teoría en donde podían utilizar las ovogonías, o sea, no necesitaban el espermatozoide, y a partir de ahí comenzaron a clonar. Y fue a partir de ovejas, y después hubo como cerditos, y ya después como que trataron de hacerlo con humanos, pero ya eso, no sé si estaban lográndolo, pero justo por ética como que... Lo paran de etapa muy temprana. Sí, las leyes, depende del país, les marcan. Tú puedes experimentar con embriones humanos hasta tal época. Hay países que marcan 10 días, unas horas, otros no lo permiten. No De hecho, deciden, ¿no? hay una serie, como un documental de eso en Netflix, y creo que fue en China o en Japón, donde estaba realizando esa investigación. Hicieron los chinos una cosa así medio impresionante, y se fueron los responsables al bote con el VIH. Crearon un bebé resistente a VIH y usaron muchas técnicas de clonación, y el niño nació. Dijeron, no podías hacer eso, mano, aunque sea bueno, y se fue al bote. Y hubo un grupo religioso, se llaman, yo creo que todavía los raelianos. Los raelianos creen que vino un extraterrestre y que fue el que fundó a toda la civilización, etc. Y ellos están esperando que lleguen otra vez unos extraterrestres a ver lo que produjeron. Y bueno, y ellos tienen mucho dinero, no sé por qué hay mucha gente que cree en ellos. Estados Unidos no sabe la cantidad de religiones extrañas que hay, con muchísimo dinero, es increíble. Siendo un país muy desarrollado, y aparte las universidades, ¿no? Esa es otra cosa, experiencia. En secundaria están re mal, ¿no? Primaria y secundaria no creen que Estados Unidos es lo máximo. Ustedes les dan en la torre fácil los chavitos secundarios. Pero Estados Unidos cuando... ¿Cómo? Geografía, muchas... Los gringos no tienen mucha cultura. Tengo un amigo, tengo varios amigos que vienen allá, y me dice, ay, venir aquí y hablar con todos ustedes es una belleza, ya no. Les empiezo a hablar de arte y cosas, y nadie agarra la onda. Los mexicanos tenemos una buena cultura. También todo depende de qué tipo de mexicano, ¿no? Pero generalmente ustedes, como médicos, saben muchas cosas, tienen muchos temas de conversación, etc. Los gringos me parece chistoso, pero no mucho. Pero ya cuando entran a la universidad cambia, se hace un embudo terrible, porque universidades ya como MIT, como Harvard, como Caltech, ya tienen un nivel muy grueso. En MIT les dan premios, les dan clase de 7 premios Nobel, ¿no? Y es un relajo entrar al MIT. No me acuerdo una vez un proceso de admisión que estaba yo revisando, como decía, les piden que hagan algo excepcional en el deporte, que pasen el examen SAT, el SAT,
con creo que más de 600 puntos, y que hayan hecho algo que cambia la vida del mundo. Son medio jalados. Y me acuerdo de un muchacho del TEC de Monterrey que entró al pregrado en el MIT porque desarrolló sostén a mujeres con un termómetro para detectar tempranamente el cáncer de mama, ¿no? Fue un muchacho que tuvo un buen tutor ahí y así lo aceptaron, pero el que yo sepa fue el único. Ya hay maestrías y doctorados y hay muchos mexicanos ahí, pero en pregrado es dificilísimo entrar. Y luego son universidades muy déspotas, son racistas, etc. Estados Unidos es bien chistoso, pero ¿por qué llega esto? ¿De qué estamos hablando? De los embriones. Entonces las lomas se incineran embriones. No, nada más que no andan diciendo si incineran embriones. Yo no sé si ustedes tendrían, por ejemplo, la sangre fría incinerar embriones, ¿no? Cada quien puede tener su opinión. Pero es una mórula. Finalmente echan la caja de Petri y hagas tu fitesh. ¿A quién no le causaría conflicto eso? Bueno, pues no sé, a quién sí le causa conflicto. Los legrados, los abortos, ¿a quién les causa mucho conflicto? Hay otros que no. Yo siempre me trato de apegar a la biología. Cuando se establecen ya uniones neuronales con ácidos nuevos, para mí la regla es después de los 3 meses ya me causaría conflicto, ¿no? Obviamente si el niño trae algo muy grave, pues y sabemos que va a morir o va a poner en peligro la vida de la mujer, pues eso sí se hace, ¿no? Después de los 3 meses. Pero yo, particularmente, Alfredo Uranga, antes de los 3 meses yo no tendría problemas con eso. No me causa, me dejaría dormir. Qué fuerte lo que le estoy diciendo, ¿no? No todos es lo mismo. ¿A poco no es bonita la diversidad? Hay quien, una mórula no lo deja dormir y se friega toda su vida. No hagan cosas que los va a llevar a un conflicto, es otra cosa importante, no se destabilicen mentalmente, tienen que pensar las cosas. Entonces, los úteros subrogados. Hay mujeres millonarias por rentar sus úteros, no les estoy dando ideas. Aquí en México, en el hospital ABC, ya nada más no les digo el nombre del doctor, tienen grupos de 7 mujeres que están intercambiando constantemente. Hay mujeres que lo han hecho 3 veces. Parejas que no pueden tener hijos y necesitan el útero de una persona. Entonces ellos firman un contrato ilegal que no sirve para nada, donde la mujer dice que se compromete a dar el embrión que le van a implantar, que no es de ella, al nacimiento, y entonces se lleva 1.400.000 pesos por cada vez que lo haga, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Pero ustedes no saben que de esa proporción, más o menos un 30-40%, nace el hijo y empiezan a tener un conflicto. No lo quieren dar y no va a haber poder humano que les quita el chamaco si ellas no lo quieren dar. Y si van y denuncian, se meten en un problema, etc. Obviamente el doctor tiene mucho dinero, las chicas también mucho dinero, pero se asegura, no sé qué técnica usará para reclutar a estas chicas, pero lo hace muy bien, por lo menos he ido al bote. Entonces muchas cosas se hacen incluso aquí en México, pero no se reportan, no se divulgan. Ahora, ¿es una solución? Pues sí, hay personas que no pueden tener hijos y a lo mejor para ellos es una solución. Ya por último les voy a contar, yo tengo una hermana con síndrome de Turner en mosaico. Dicen que todos estudiamos medicina genética por alguna causa, no sé, yo creo que ese fue mi motivo y también mi papá que era biólogo y desde chiquito cuando nació mi hermana anduvieron ahí con ella todo el tiempo. Todavía está viva mi hermana, tiene 51 años. Los Turner no viven tanto. Cada vez que la veo le digo, oye, ya, ¿no? Ay, sí. Nos llevamos muy fuerte. Bueno, no, yo hacia ella, yo la apoyo mucho. No, la quiero mucho, pero sí, me gusta mucho molestarla. Y entonces, ella ahorita trabaja en un kinder, es directora de un kinder, es muy capaz, pero tiene muchas enfermedades inmunológicas que no sabíamos que se presentaban porque no dejaban que los Turner crecieran tanto. Bueno, nada, voy a poner ejemplo. Ella tiene Turner de mosaico, es decir, 60% de sus células, por lo menos en sangre, son normales, pero 40% tienen un cromosoma de menos. Es un mosaico, luego vamos a ver cómo surgen los mosaicos, ¿no? Y entonces ella no puede tener hijos, porque el Turner sí lo tiene a nivel de ovarios. Sus ovarios son unas cintitas, está chaparrita, tiene muchos estigmas de Turner. Y entonces una solución para ella es que agarramos una de las células normales, como decía su compañero de aprobación, le extrajéramos todo el DNA
Y entonces agarramos un óvulo de una persona externa, le sacamos, o un óvulo recién fecundado, le sacamos el DNA y le metemos todo el DNA de la célula sana de mi hermana. Y si lo implantamos a una mujer del doctor que no les digo su nombre, que nos presta su útero, entonces nacería por clonación, que sí se puede, una niña como mi hermana, idéntica, que sea su hija, idéntica pero sin todo. No. Está solucionando un problema, sí, pero también imagínense mi hermana tener una hija igualita a ella. O ustedes, por ejemplo, si ya están cansados de que su mamá los regañe, clonan a su mamá y le dan sus nalgadas. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la clonación, pero como no entendemos bien, el primer ser humano que se conozca clonado nacido, imagínense qué víctima de los reporteros, de la ciencia va a ser, ¿no? No sería una vida. Todo lo que le diría, todo lo que lo molestaría. Por eso no está terminando el conmigo. Los argentinos ahora en el mundial, no sé si oyeron que clonan caballos para polo. Tengo unos amigos que trabajan en la UAM que clonan chimpancés. Aquí en la UAM clonaron un chimpancé. Entonces ya se puede clonar cualquier cosa, y también humanos. No se hace. ¿Okay? Bueno, ya acabamos, alumnos. ¿Tienen alguna pregunta? La genética es muy interesante, apabullante a veces, y nos cae gorda cuando nos preguntan los residentes o cosas así. Espero que por lo menos se puedan defender un poquito, ¿no?, de esos abusos, y espero que no abusen tanto de ustedes. ¿Sí han abusado ustedes? No va, creo que ya se acabó mucho eso. Mis tiempos sí eran muy difíciles, pero qué bueno que tienen sus derechos. Y la clase que viene a las 11 de qué es? ¿De neuro? Bueno, ahí en neuro tenemos muchas enfermedades relacionadas con la genética, ya lo van a ver, la de los tripletes, la Corea Huntington, y tenemos muchos casos. Hay personas, por ejemplo, en el Huntington, esta enfermedad se desarrolla hasta los 40 años. Ya les voy a platicar conmigo. Hubo un genetista hace muchos años que su papá tuvo Corea Huntington, es una enfermedad donde caminan así, tiemblan, tienen demencia, etc. Pero se empezó a presentar ahí por los 50 años. Entonces es causada genéticamente 100%. Hay un sitio en el cromosoma 4 donde tenemos nosotros tripletes, CAG, se repiten, normal de genoma. Cuando se repiten más de 36 veces, aparece la enfermedad. No debe de pasar eso. ¿Y por qué se repiten más? Errores de la polimerasa. Entonces, su papá tuvo Huntington y murió su papá y murió muy feo. Entonces este cuate, que era muy brillante, era un genetista, llegó la doctora Elisa Alonso de Estados Unidos con la primera prueba para detección de la enfermedad de Corea de Huntington, que era un PCR modificado para detectar tripletes. Y entonces ahí le preguntaron varias veces si se lo quería hacer, y primero dijo que no, después que sí, y así andaba. Finalmente firmó el procedimiento, le hicieron la prueba, y él tenía 36 años, algo así, y que le sale positiva. Y entonces, ¿qué iba a hacer con esa información? Es decir, en ese momento él sabía que iba a empezar a presentar cosas y que iba a morir igual que su padre. A los 38 años empezó a tener pérdida de memoria, empezó a ver que se le movía su brazo, y entonces mejor dijo, bye, se suicidó, ¿no? Agarró una pistola y se suicidó. Y entonces la doctora Elisa Alonso decía, es que debemos de legislar en México esto, porque aunque ellos digan que sí, aunque todos digamos que sí, hay personas que no pueden con esa carga. Estuvo bien que lo hayamos hecho, no lo sé, tenemos el consentimiento, no voy al bote. Pero hay muchas enfermedades que se presentan a edades avanzadas. ¿Ustedes les gustaría saber de qué van a morir? Es lo que yo iba a contar. ¿De qué voy a morir? Por medio de qué tipo de laboratorios es que se pueden encontrar justo esos genes que nos dicen si vamos a heredar la enfermedad de nuestros papás o abuelos. Hay una técnica que se llama secuenciación masiva y les detecta bola de cosas. Pero yo les repito, ¿están seguros de que quieren encontrar mi información? Ahorita no, bueno, quieren ver. Ahí les había platicado 23andMe. 23andMe es una compañía donde les toman su ADN, lo hizo en Estados Unidos, creo que aquí todavía no llega, pero le escupes a un tubito, tú tuviste escupe, lo cierras, te llega una cajita por correo, lo cierras, lo mandas otra vez, ya viene prepagado, y entonces te llega a internet y te dice lo de los genes de Neandertal que ya les había dicho, y les dice de dónde vienen sus prosénicos, dónde está su DNA mitocondrial. A mí me salió que
viene de Oaxaca, igual que la mamá de mi mamá, y que por mi papá del País Vasco, etc. Pero me da un panel de 24 enfermedades. Entonces me dice, tú no vas a tener esto, no, pero enfermedad celíaca, que fue la única que me salió a mí, sí tienes predisposición para que tengas enfermedad celíaca. Pero me salieron genes de BRCA, etc. Si de repente le sale BRCA positivo, como Angelina Jolie, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hizo? Doble mastectomía. Sí, porque le detectaron BRCA. Y entonces ella dijo, no, yo no quiero, mejor me hago mastectomía, se puso sus prótesis, ¿no? Pero hay cosas que son catastróficas. Entonces, si ustedes piden la secuenciación del genoma, pueden saber de muchas enfermedades. Y es carísimo ahorita, más de 100,000 pesos hacer una secuenciación completa del genoma, pero les ponen trabas para muchas enfermedades que son letales, porque pues, no todos pueden vivir con esa información. Yo sé que a muchos nos gustaría, es más, ni yo que digo que soy muy valiente, no, a mí no me gustaría saber cómo voy a morir. A lo mejor salgo y me atropello un carro que fuera. No me gustaría saber eso. Yo voy por mis hijas a las cosas. De algo ayudaría, por ejemplo, enfermedades como diabetes o hipertensión. Y eso también es otra bronca ética. Hay paneles ya con esta tecnología, son puros portaobjetos. Fíjense, los portaobjetos se llaman pruebas de microarreglos. Vienen bola de pedacitos de ADN que causan polimorfismos que dan diabetes, como 2000. Y vienen los pedacitos ahí pegados. ¿Qué hacen? Le ponen una gota de sangre y entonces ven si hibrida. Entonces te pueden decir, tú tienes un riesgo de presentar diabetes del 80% a los 40 años. Y esa información la estaban pidiendo ya algunas empresas hace 10 años. Es decir, yo te contrato a ti, pero te haces esta prueba, porque yo no quiero a nadie con diabetes, ni con hipertensión, etc. Y entonces llega a una situación de derechos humanos. ¿No? Sí hay muchas pruebas de ese tipo, pero obviamente son riesgos y son porcentajes. En enfermedades multifactoriales, la diabetes no es genética completamente, es multifactorial. La hipertensión también. La Corea Huntington no. Le iba a dar y este cuate le empezó a dar. Entonces, no sé si ustedes quieren saber cosas. A veces es mejor no saber. Es más, así como regla general de la vida, las personas que tienen menos cultura y que tienen a lo mejor no, sí, viven más tranquilos, se suben al camión y van a escucharle, no les preocupa nada. Ahora vean a sus amigos que estudian física, se vuelan los sesos, empiezan a, demonios, soy algo insignificante, ¿para qué estoy viviendo? Mejor, a veces me conviene saber las cosas e ir a las crumble cookies. Son carísimas esas galletas, yo no sé qué tontería es eso, es cosa de redes sociales. Pero bueno, sigo. Entonces, la fertilización in vitro, así que ética y legal, ¿cuál es el procedimiento para intentar evitar justo el desarrollo de especificidad de una patología? Sí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro, la acondroplasia. ¿No se llama esto el programa de los acondroplásicos? Sí. De Discovery Comager. Sí. O dos acondroplásicos. Ya lo vas a ver en ese Mendeliana. Ellos tienen una probabilidad de 25% de tener hijos sanos, es decir, por tener hijos sanos. Entonces, ellos quieren solucionar ese problema. Hacen una fecundación in vitro, 16 embriones, y buscan al que no tenga el gen mutador de acondroplasia, y ese es el que implantan. Eso lo permite muy bien la ética en algunos países y hasta cierta etapa, ¿no? Ya los demás, lo malo es incinerar, a mucha gente le causa conflicto la incineración de las mórbidas, ¿no? Pero para ese tipo de casos, imagínense Duchenne, que es terrible. ¿Quién querrá tener un niño con Duchenne? Después les voy a comentar también, ya cuando lleguemos a Duchenne, qué caso tuvimos ahí, donde hasta uno de mis residentes se puso bien violento con la señora. Bueno, ya les voy a contar. El Duchenne es una enfermedad terrible. Sabemos que el niño va a morir. Entonces llegó Aldo, era un niño chiquito que tenía como 5 años y le detectamos el estudio molecular, estaba la deleción. Y entonces buscamos la deleción en la mamá, porque esta enfermedad se transmite ligada a la X recesiva, y encontramos la deleción en la mamá. Y ese día le dijimos, señora, Aldo nació porque usted es portadora de Duchenne, tiene un riesgo de esto, de tener más niños con Duchenne. Le sugerimos poner control prenatal, etcétera, vea qué terrible, a esto le va a pasar algo, etcétera. Pero pasó un año, y pasó yo a él.
y llega la señora con un niño, ¿no? Y mi compañero residente, pero señora, si le dijimos. Y todos nos quedamos bien, cálmate, Rogelio. Hasta el doctor Guizar, que está escrito, lo sacó y dijo, a ver, ven, Rogelio. Y se estaba enojadísimo, ¿no? Hay gente que se apasiona por la medicina. Es que, doctor, le dijimos que, pero no puede ser nada, es el niño, ¿no? Vamos a ver si lo tiene o no. Ya lo habíamos hecho un ultrasonido. Y entonces le tomamos CPK. La CPK es un marcador importantísimo. Si sale elevada, salió con 1200 CPK, la pobre criatura. Sí, tenía Duchenne. Y pues iba a ser terrible, ¿no? Aldo ya tenía, creo que 6 años, 8 años, ya lo traía en silla de ruedas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para Duchenne, se puede hacer incluso selección de embriones otra vez, ¿no? Y solucionarlo. ¿Quiere tener mucho otro hijo? Haga esto, ¿no? O traer un niño así a sufrir terriblemente. Hay una película buenísima, oye, mis películas, se llama, es de unos videojuegos, está en Netflix. ¿Cómo se llama? De un niño que está en silla de ruedas que tiene Duchenne y que se pone a jugar videojuegos. Ah, sí, es como un documental, ¿no? Sí, pero eso me hizo cambiar. Se hace otra vida, digamos, a través del videojuego. Está padrísimo. Yo soy bien llorón, yo lloré. Yo sí lloré. Sí. Es un niño real que tenía Duchenne y no podía pararse de la silla. Y entonces empieza a jugar videojuegos y es lo único que hace. Y sus papás siempre, pues ve a hacer esto, pero se muere el niño, ¿no? Y entonces de repente, cuando se le ocurre poner a alguien ahí en internet que había muerto, se llena el correo electrónico del papá de mensajes, ¿no? Y todos los mensajes hablando maravillas de cuates. ¿Y por qué? Y entonces se pone a ver lo que él jugaba, que era un Game of Thrones. No sé, no es Game of Thrones. Warcraft, una cosa así. Y se dan cuenta que él se enamoró en el juego, vivió una vida paralela. Sí vas a llorar. El maravilloso mundo de Evelyn se llama, algo así. El maravilloso mundo de Evelyn. ¿Cómo es el maravilloso mundo? Se llama ¿La extraordinaria qué? La de Ese, es buenísimo. Y entonces entrevistan a la chica de la que se enamoró y sale ahí la escena del videojuego que cuando se dan un beso, no, está padrísimo. Entonces el muchacho vivió una vida muy fea en la realidad, pero en el juego era un cuate gigante, fornido, y se ve cómo se sienta junto a la chica de la que se enamoró y le da una rosa. No, bien bueno. Veanla, está buena. Y habla, ese cuate tiene distrofia muscular de Duchenne, tuvo distrofia muscular de Duchenne. Ah, no, tuvo distrofia muscular espinal, creo. También genética. Había uno que se llamaba el aceite de Lorenzo o algo así. Ah, esta también está muy buena. Está bueno. Ese se llama Lorenzo's Oils, que fuera un milagro para Lorenzo. Y esa habla de la adrenoleucodistrofia, todos los esfuerzos del papá por salvarla. Y encuentran una cura parcial, pero pues ya es demasiado tarde para él. Está muy bueno también. No se murió. No, pero los demás sí. Sí, pero después descubrieron que por darle ese aceite, porque era un aceite industrial que hacía una inhibición competitiva, trataban así después durante varios años a los niños con esa enfermedad y les daban una plaquetopenia muy fuerte. Ya después descubrieron otra cosa, cleofibrato. Y esas investigaciones yo las hice ahí en el centro médico para ver qué había sido de Lorenzo y qué había sido de ese tratamiento. Me metí en índices médicos y veía los artículos. El doctor era Hugo Moser, que se dedicó a asesorar al papá. Porque el papá fue el que encontró la cura en la desesperación para tratar de salvar a su hijo, que no salvó. Ese se llama Un milagro para Lorenzo. Se lo van a pasar viendo películas. Bueno, muchachos, les agradezco.